Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es adaptaciones curriculares para estudiantes con TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afamias Vinarós de España. Las personas con trastorno del espectro del autismo tienen una serie de necesidades específicas en las distintas etapas educativas, incluyendo las previas a la escolarización obligatoria. En Ecuador se apuesta por la inclusión educativa del colectivo, pero esta inclusión solo será posible si se garantiza tanto la formación y capacitación del equipo de profesionales educativos en la especificidad del TEA, como los apoyos y recursos específicos que permitan promover una educación inclusiva y de calidad para este alumnado. Ante la proliferación de casos en los que se vulneran estos derechos y la desprotección de las familias, que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos suficientes para poder defenderlos, la Fundación Sendero Azul realiza una serie de capacitaciones a las instituciones educativas para el manejo de los estudiantes con TEA. Es por esto que el día de hoy hablaremos de las adaptaciones curriculares y para esto hemos invitado a Alison Castro Rivera. Ella es licenciada en psicopedagogía, realizó un posgrado en la Universidad Espíritu Santo, auditor y asesor educativo. Ha realizado varios talleres, entre ellos el método de integración sensorial como apoyo a los problemas conductuales y del aprendizaje en el medio escolar. Bienvenida, Alison, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenos días con todos los que nos están viendo. De antemano, pues muchas gracias por la invitación y espero pues sea una mañana muy productiva. Alison, para poder empezar a entender conceptos, ¿qué son las adaptaciones curriculares? Como muy puntual, como se los he mencionado a mis padres, adaptaciones curriculares son ese proceso que el estudiante, al pasar, un estudiante con una diversidad funcional pasa al proceso escolar, tiene sus adaptaciones en 3 niveles. Son esas adaptaciones que se hacen en base a su acceso al currículo, a su adaptación en su metodología, o sea, forma de trabajo, adaptación curricular también a nivel físico, de infraestructura, de recursos humanos. Entonces, una adaptación curricular es siempre ligada a las necesidades de cada estudiante con una diversidad funcional de acuerdo a su nivel y necesidad que lo requiera. Alison, mencionaste que había varios tipos de adaptación curricular. Quizás nos puedas ampliar un poquito de qué se trata cada uno. Sí, por supuesto. Existen 3 niveles de adaptaciones curriculares. El primer nivel es adaptación grado 1. El grado 1 es el acceso particularmente en infraestructura. Para ser muy concreto, infraestructura me refiero a que si tenemos un estudiante que visualmente pues necesite algún tipo de actividad grupal, un material físico, señalécticas, eso es adecuar al nivel físico, rampas, eso es adaptación grado 1 en el caso lo requiera. Recordando pues que todo niño con necesidad educativa tenga en este proceso del espectro autista siempre va asociado a otra discapacidad o netamente pues se puede hacer una adaptación grado 1 solo de acceso, tiene que ver todo que es infraestructura de la institución, tanto en el aula como a nivel general. En cuanto a estas adaptaciones que tú mencionabas, has clasificado y puntualizado,
se habla de que los UDAI y los DESE solicitan a los docentes de acuerdo a una evaluación que estos niños pueden tener, ya sea el nivel 1, 2 o 3. ¿Puedes contarnos más puntual estas diferencias y cómo realizan los UDAI? Sí, por supuesto. El proceso es el siguiente. Como dentro del proceso escolar de un DESE, la detección primera pasa por el docente. Hay un proceso, hay un protocolo, ¿verdad? El docente identifica la necesidad. Posterior pasa al psicólogo o al DESE. El DESE pasa a ser un llamado, en este caso, pues una reunión a los padres de familia que se están presentando estas necesidades. Aquí hay dos panoramas. Los padres que tienen condiciones en poder realizar un informe a nivel particular y los padres que a nivel de condiciones bajas económicas, la institución tiene la obligación de derivar al estudiante a un proceso de UDAI o el Ministerio de Salud Pública. ¿Ok? Esas son dos miradas. El padre, en este caso, se le compromete, esa es la palabra, el compromiso del padre a que realice el informe de estas dos formas, de manera particular o de manera del Estado. Cuando el DESE hace una derivación, es importante que el padre le solicite al psicólogo de la institución su hoja de derivación. ¿Qué va en esa hoja de derivación? Van las acciones, van las necesidades que el estudiante está presentando en el aula y con esa hoja usted asiste sea al nivel del Estado, ya sea derivado por la institución o a sus centros particulares. Y en esa hoja muy puntual pues tiene que ir lo que el docente ha identificado y previo a esto las observaciones que el psicólogo del DESE tuvo que haber hecho para poder derivar este niño a profesionales externos. Alison, ¿y qué sucede cuando la institución, porque tenemos muchos de esos casos, no lo derivan a UDAI? ¿El padre de familia quizás se puede acercar directamente? Sí, AUDAI de hecho es la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión para que tengamos conocimiento, pero posterior a eso es importante realmente que la institución haga esa derivación porque es un derecho. Es normal el procedimiento de que lo haga la institución que esté tocando las puertas de UDAI a que lo haga el padre de familia. Siempre hay que tener esas diferencias. Sí, el padre se puede acercar, pero todo, como si bien es cierto, lo del Estado lleva un procedimiento, a diferencia de que, ejemplo, el psicólogo del DESE pues sepa qué distrito está, puede estar monitoreando lo mejor, más sin embargo el padre también puede hacer el proceso totalmente aparte, particular, y puede estar asistiendo, pero el proceso de UDAI es bastante tardío. O sea, realmente UDAI se tarda muchísimo para entregarnos un informe, pero siempre es importante recordar que UDAI es quien nos facilita realmente el tipo de adaptación que nos va a dar. Se va a tardar, sí, pero como padre yo tengo que estar insistiendo para que el proceso del informe vaya evolucionando. Eso sí pueden hacer, se acercan a ventanilla, miran cómo está el proceso del niño. Es importante pues también darle todos los antecedentes, no solamente lo que pasa en escuela. En estas entrevistas que hace UDAI es importante hacer un antecedente porque el psicopedagogo de UDAI pues le explica y les hace una anamnesis y ahí es importante no solo identificar lo que pasó en la escuela, sino lo que pasó en años pasados, lo que pasa también durante el proceso de otros sitios, en un centro comercial, en la casa, cuando vamos de visita. ¿Por qué? Porque UDAI cuando hace, o sea, el padre se limita, el tipo de adaptación a veces puede ser errónea, que nos pasa. Hay estudiantes que UDAI dice que el grado de adaptación es grado 2, cuando estamos hablando de una adaptación grado 3, que es muy evidente que nuestro estudiante en el currículo, el pénsul, no está cumpliendo con esas competencias. Pero como pesa más, eso también es una pregunta que me hacen mis padres, ¿qué pesa más? ¿Un informe de UDAI o un informe particular? Entonces, si lo vemos así, realmente debemos de darle todos los antecedentes porque la institución, sea de élite o sea en este caso una institución zonal, siempre va a prevalecer el informe de UDAI. Por más de que usted asista a una particular, la institución prevalece el de UDAI. Eso también hay que tener en cuenta. Por eso es importante que cuando usted asista a UDAI, ¿verdad? Cualquiera que sea su condición, vaya con todos sus antecedentes, de toda la información, porque ellos son los que van a
establecer la adaptación curricular hacia el estudiante. Ya, si bien es cierto, este proceso, ¿no?, que va a realizar UDAI demora, porque es verdad, nosotros hemos tenido este tipo de casos, pero esto no es una excusa para que la institución tenga un alumno ahí sentadito sin hacer nada. Es decir, el DS tiene que actuar de alguna forma. ¿Quién hace en sí la adaptación? El DS le comunica al profesor cómo debe de realizarla, aún todavía esperando el informe de UDAI. Sí, hay una adaptación superficial, que si bien es cierto, todas las instituciones a nivel particular y fiscal, al detectar una necesidad, todas se aplican 3 adaptaciones simples, que es tiempo, que es monitorear al estudiante dentro del aula, y para la valoración, pues darle algún tipo de apoyo. Si el niño no suma, pues algún recurso como material concreto. Más sin embargo, realmente la adaptación curricular la debe de hacer el docente, pero lo idóneo y lo que siempre se propone es que este docente, por las estrategias, realmente debe de estar acompañado del DS. Pero la responsabilidad, o sea, dentro de las funciones del docente, es que el docente esté preparado para hacer esa adaptación curricular dentro de sus clases. Lo idóneo, como digo, sería de que el DS se encargue de hacer esas adaptaciones de acuerdo y socializadas en conjunto con el docente. Eso sería lo mejor, lo ideal, pero la realidad es que el docente hace sus adaptaciones superficiales y que ahí viene se puede decir que sin hacer el parte del docente, el docente dice, pero es que no hay un diagnóstico, ¿cómo parto si no hay un diagnóstico? Entonces ahí viene realmente el trabajo del DS, de hacer una adaptación superficial con adaptaciones simples, con el tiempo, la metodología, el monitoreo verbal, también los grupos de equipo, pero eso viene más del parte del DS, de la importancia debe de haber un DS dentro de una institución, porque si ya estamos teniendo estudiantes escolarizados con diversidad funcional, un DS debe de estar preparado para capacitar a ese docente y saber cómo trabajar indistintamente si nos llega o no un diagnóstico, porque las necesidades siempre se van a presentar a menos que sea una necesidad muy evidente, pero a partir de segundo, de tercero de básica, ahí es cuando el docente dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo diagnosticaron en inicial, en primero? Pero realmente es que el niño, a medida que va evolucionando su comportamiento sobre todo y su lenguaje, son cosas muy notorias. Pero ¿qué hacemos si no hay un docente preparado? Entonces debe de llevar ese monitoreo con el docente, pero la responsabilidad es del docente. Eso lo dice dentro de las funciones. Claro, y tenemos también los inconvenientes grandes de que dentro de un aula puede existir un alumno con TEA, un alumno con discapacidad intelectual y bueno, con otras condiciones. Pero sin embargo, los docentes hacen unas adaptaciones generalizadas, ¿verdad? Entonces, eso sí es un grave problema. ¿Qué opinión tienes con referente a eso? En realidad sí, particularmente pues hasta doy charlas de adaptaciones curriculares. ¿Por qué? Porque estamos en una era donde ya se ha hablado de adaptaciones curriculares, grado 1, 2 y 3, y todos, incluso hasta las instituciones o propios de los DS, se quedan solo en grado 2. ¿Por qué? Porque se puede decir que el grado 2 es el más simple, el donde yo tengo que hacer solo tiempo de espera, el tipo de la evaluación, monitorear sus tareas, un control muy a grosso modo superficial. Pero cuando llega un estudiante con TEA, ¿por qué puedo decir de que el docente, las palabras de ellos, por una estadística que he hecho, es una carga? ¿Por qué? Porque al ser grado 3 viene el cambio del currículo y es donde ellos se preguntan. El grado 3 dice cambio de currículo, ok, de mis destrezas, sí, del currículo significativo y el no significativo, ¿verdad? Entonces, si el docente considera y tiene ese esquema mental de que es una carga más, porque así realmente si un DS no lo trabaja bien y no lo motiva y no lo guía, realmente lo va a ver como una carga. Pero si hay un DS detrás de ese docente y le dice, ok, vamos a hacer esta adaptación grado 3, que es el cambio del currículo, es un estudiante que está en quinto, pero todavía tiene un proceso de preescritura y prelectora muy básico, muy vano, que todavía no enfatiza en las letras, su sonido fonético es muy... Entonces, el psicólogo o el psicopedagogo realmente
El DS debe de aportar para que ese cambio y el grado 3 realmente no sea una carga, sino una forma de cómo yo relaciono mi clase que me toca el día de hoy, ¿verdad? Si estoy en quinto de básica, ¿cómo me puedo ir, ejemplo, en una clase de matemáticas a sumar y restar? ¿Cómo? Ok, no hay que hacer la diferencia porque el docente siempre dice, pero si yo estoy enseñando multiplicación y división, ¿en qué momento paso a la suma? Porque tengo que parar la clase y explicarle. El docente lo entiende así. Tengo que parar la clase para explicarle la suma y la verdad no es así. Realmente una adaptación grado 3 con cambio de currículo es que si usted está viendo la multiplicación, no es que cambia la actividad. Lo que usted puede empezar, ejemplo, estoy dando un ejemplo, si estamos haciendo multiplicación, ok, vuelvo a ir a la suma, pero no enfatizo, o sea, no encasillo, no etiqueto con que, ok, a ti te voy a dar suma, sino como una multiplicación, ok, pares de 2, 2 más 2 más 2. Estoy haciendo ahí otro tipo de metodología, pero estoy enseñando pues suma y estoy también dando currículo, estoy haciendo una diferencia del currículo, pero hasta que no nos quitemos o no se quite la barrera de que cambio de currículo es parar la clase para enseñarle otra cosa al estudiante, ellos lo van a ver como carga. Pero realmente, incluso cuando se pide grado 3, siempre yo le digo a los docentes, recuerden que lo que nos interesa es el perfil de salida, lo importante, si estamos en primaria, que el estudiante sepa sumar, restar, multiplicar, dividir y resolver problemas de la vida cotidiana. Y si estamos en proceso preescritura y prelectura, ok, que sepa leer y escribir, no faltas ortográficas, no, que él sepa tener un razonamiento crítico, que él comprenda, que él construya oraciones, que ese perfil de salida vaya a la mano, ok, si en segundo no me sigo, ¿qué pasa? Pasa mucho, que es lo que yo me encuentro, es que estando en tercero o en quinto de básica, los estudiantes creen que como el estudiante no avanzó el currículo, le siguen dando vocales. Le siguen dando vocales y yo me pregunto, no, lo que necesitamos no es que él se aprenda de memoria las vocales, es que él empiece a entender el proceso de lectura por medio de asimilaciones de su vida cotidiana, ok, si ya vemos que de por sí tiene una discapacidad intelectual o algo de retentiva, no lo va a aprender repitiendo varias veces las vocales, ok, lo que hago es asociación de imágenes, discriminación, busco la forma, pero no me quedo ahí en cumplir el currículo, porque ahí es pase, dice, ok, llega a bachillerato incluso, llegan a bachillerato y más pasa en este caso, y por eso es que no permiten cuando ya este proceso de inclusión, dicen, tiene autismo, hay que hacer grado 3, lo asocian así, porque se creen que son incapaces de avanzar en el currículo, pero realmente no es así. Llegan a bachillerato y se olvidan de las destrezas básicas. Y hablo de destrezas básicas como recortar, pegar, se olvidan de esa motricidad fina, de la motricidad gruesa, de que va en conjunto con los procesos lectura, de que el estudiante sepa y tenga un perfil de salida, y eso es lo que yo concientizo a mis padres. A ustedes, ¿qué les interesa? Que su hijo salga graduado con competencias básicas para la vida diaria, o quieren que cumplan con el currículo, que el currículo obviamente y en las instituciones de élite es más avanzado, son bilingües y las cargas horarias en inglés es doble. Entonces, si hablamos de eso, hablamos de concientizar también al padre de familia, de qué es lo que ha entendido de estudiar. Estudiar realmente es que el estudiante sepa las cosas básicas para la vida, para que se pueda defender. Cuando hablamos de un grado 3, ahí es cuando, y estamos en una escuela ordinaria, ok, hablamos de un grado 3 como docente, me comprometo a que por lo menos yo logre que lea y escriba de varias formas. Lea y escriba, que eso es lo importante, se lo va a agradecer toda su vida. Sumar, restar, multiplicar, toda su vida. Sabes que ahorita lo que tú mencionaste es muy importante y sucede, es muy real, que sigan con la misma adaptación y no se avance en conocimientos. Los chicos con autismo realmente se frustran. Te lo digo por experiencia propia con mi hijo. Las mismas vocales, el siguiente año las mismas vocales, pero eso yo ya lo sé. ¿Ya? Y rápidamente hacía las tareas, ¿y qué pasaba? Entraba bajo presión porque decían, no me están enseñando. Y es verdad, él no avanzaba y él podía más. Te cuento, Alison, tenemos varios mensajes de las redes, te los voy a leer poco a poco para que tú vayas dando respuesta. A ver, Xiomara nos dice, yo tengo una pequeña de 5 años y no asiste a la escuela.
En las escuelas regulares no pueden enseñar a mi hija con TEA. Y más abajito dice, no sé si yo exagere y le enseñe todo muy personalizado, que es difícil que encaje en la escuela. ¿Qué le podrías decir a Xiomara? O sea, ahora, con esto que vino de pandemia, y no digo gracias que vino pandemia, pero la pandemia nos hizo abrir muchas alternativas y sobre todo otros panoramas a una escolarización ordinaria. Si bien es cierto, a mí cuando me hablan de que mi hijo siento que la escuela no es capaz, de manera muy general, cualquiera que sea la escuela no es capaz de estar en un aula, yo como padre me preparo. Ahora, actualmente, hay escuelas paraguas, o en este caso, hay escuelas realmente que pueden dar esos pases de año, pero yo me encargo de enseñarle a mi hijo como padre. Mi recomendación sería, ok, si yo siento que él todavía no está preparado para ir a un proceso de escolarización ordinaria, me preparo y lo preparo a él con cosas básicas que le va a tocar, obviamente, en una institución, y tener, obviamente, pues la capacidad de plantearle una estrategia realmente, porque ahora sí se está dando en instituciones que le permitan ir al estudiante a socializar, porque los primeros, se puede decir, 5 años de vida, lo que a mí me interesa cuando me dicen, pero ya lo quiero meter a la escuela, quiero que vaya a inicial 2, a inicial 1, ok, lo que me interesa es que la institución realmente me proporcione la socialización, nada más. Socialización, que siga consignas en un grupo determinado de 5 o de 10 niños, nada más. Y yo me encargo de enseñarle, se puede decir que las destrezas prescindibles como padre en casa, pero sí buscaría una escuela aliada que me permita por lo menos que mi hijo vaya de a poco socializando, estar en grupos pequeños, así sea 3 veces por semana. De hecho, dentro de las actividades curriculares hay, en estas, obviamente, justo antes de que mencionaras, hay las transitorias y las permanentes, y hay incluso una que se aplica como reducción de jornada, ¿verdad? Cuando uno busca una escuela, sí siempre es bueno de que pregunten si hay un psicólogo, pero no psicólogo general o un psicopedagogo, porque ellos son los únicos que le van a orientar a decirle, ok, si mi hijo dentro de una escuela ordinaria no está respondiendo, le voy a aplicar reducción de jornada. Y dentro de esa reducción de jornada, ejemplo, yo he dado ese tipo de adaptación. Lunes, miércoles y viernes asiste a la escuela desde su hora de entrada hasta las 10:30, que termina su receso, socializa y se retira. ¿Y yo qué hago como padre de familia el resto de horas? Pues yo me encargo de a nivel pedagógico. Porque es verdad, si ya hablamos de una institución que no hay una aula reducida de 10 estudiantes, no vamos a ver avance y nuestro hijo se va a quedar. Y no es que la escuela no quiera hacer nada. Realmente lo que nos sirve en los primeros 5 años de vida de una escuela es que el niño socialice, siga consigna, se relacione con sus pares, entienda que es el juego simbólico, el jugar, el divertirse. Y yo como padre solo me encargo de enseñarle lo prescindible, que son las destrezas manuales, lo básico, para prepararlo posterior a un primero de básica, pero eso buscaría más. Lo ideal también sería, Alison, que el docente ya lleve el material preparado para el alumno, ¿verdad? Eso ahorraría tiempo porque se acercaría a él, lo abordaría y le diría las consignas, que es lo que tiene que hacer, para que él pueda estar en clase y luego poderle dar la clase al resto de los alumnos. O sea, yo pienso en esta estrategia. ¿Cuál sería tu opinión? También, es que ahí tengo un detalle. Realmente, a veces los docentes, al hacer este tipo de pausas, si ya tiene un diagnóstico, el docente lo va a hacer, obviamente, pero si no tiene un diagnóstico y a los 5 años todavía es presuntivo, ¿verdad? Es muy o menos probable de que lo haga. Por eso la intención es que incluso en todas las escuelas ahí viene el proceso o el llamado maestro sombra. Aún así, siendo leve la necesidad o moderada, ya piden un maestro sombra solo por tener el TEA. Y a veces hay TEA funcionales con maestros sombras. Entonces, si hablamos de que sí, sería lo ideal que el docente, y yo siento que de la parte de preparación del material, el docente sí lo tiene, tal vez no sepa cómo trabajar con esto. Eso es lo que siempre mis docentes me dicen. Es que yo puedo tener el material, ya lo investigué, ya tengo aquí mis hojas de trabajo, tengo aquí tal vez mi objetivo, pero no llego al estudiante. Y ahí viene la frustración del docente, no llego al estudiante. Por eso de que si su niño está escolarizado y asiste a sus terapias, porque tiene que asistir,
es importante mantener esa comunicación que se llama triada educativa. El profesional externo, la comunidad, obviamente nosotros como institución educativa y el padre de familia para un bien en común. Esas reuniones que usted le puede pedir a la institución, sí, es un derecho. Usted la puede pedir al término del parcial, al término del quimestre, para que su adaptación curricular no se quede permanente. No digan que el niño tiene que estar con vocales todo el año, sino al quimestre voy con mi profesional externo, le pido a mi profesional, siempre el padre tiene que tener un profesional de cabecera, de su confianza, de que lo acompañe en este proceso de inclusión escolar. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales externos vamos con el DS de la institución, vamos con los docentes y hacemos una reunión donde decimos, ok, este es su día, aquí hay un día, hay un documento de adaptaciones curriculares individualizadas. Entonces, pero el padre lo recibe o en su defecto, hay instituciones que le dicen, no, a lo que termine el año le damos. No, recuerde que el DIAC ya debe de estar realizado desde el año 1 que su hijo estuvo, no que al quinto usted le pide el DIAC al DS y el DS le diga, no hay DIAC, recién lo vamos a hacer, o se perdió, se traspapeló. El DIAC es un documento importante, ¿por qué? Porque usted va a saber ahí cuándo y qué tiempo le va a llevar a su hijo si la adaptación que le está haciendo es transitoria. En 6 meses usted va a ver un cambio o permanente, que así lo van a mantener pues todo el año dándole vocales o todo el año dándole sumas. Y eso es lo que el padre desconoce. Por eso es importante que cuando usted asista a sus reuniones tenga un profesional de cabecera. Si usted obviamente pues tiene la oportunidad, pues porque recuerden que igual todo esto demanda económicamente. Y si no, pues yo me asesoro y busco qué es un DIAC. Y cuando el DS me entregue mi DIAC, yo lo reviso y ahí están los bloques de estudio, las recomendaciones, los recursos, quién lo elaboró para dar un responsable. Porque siempre dicen el DIAC lo tiene que entregar el DS y el docente, pero cuando usted le dice al docente, ¿qué ha pasado aquí? Mi hijo sigue viendo las vocales, cuando en el DIAC dice que en el bloque 5 ya está empezando a copiar. ¿Qué pasó? Ok, ahí es que empieza el no, lo hizo el DS, no lo hizo el docente. Por eso es importante que usted sepa que hay adaptaciones curriculares transitorias que pueden durar de 3, 6 y 9 meses y permanentes, que ya es cuando hablamos de una discapacidad severa, intelectual, y nos mantenemos con el mismo currículo. Claro, por eso es muy importante que como padres nos acerquemos para tener una reunión con el DS, ¿verdad? También con el tutor de curso, para que así pueda haber esa comunicación, saber en qué grado de adaptación tiene nuestro hijo, qué es lo que están haciendo por nuestro hijo. Entonces, esto es muy importante. Alison, tenemos más preguntas desde las redes. Alexandra nos dice saludos y bendiciones desde Guayaquil. Sandra nos dice hola. Alondra nos dice, un estudiante que expresa ya saber todo lo que le están enseñando y quiere que lo suban a un curso superior. Él es de nacionalidad venezolana. Sí, listo. Y está aquí, me imagino que en Ecuador, ¿verdad? Entonces, saben que ahora hay un índice muy alto donde el niño puede presentar. Una cosa es que tenga el coeficiente intelectual alto, ¿verdad? Usted para todo lo que le vaya a pedir en la institución tiene que llevar su respaldo. Al DS, la única forma de que pidan cambio de currículo o que lo suban de nivel es que usted justifique. Y para justificar usted necesita un informe. El DS suena mal, se puede decir, pero el DS no se mueve si no hay una papelería, si no hay algo que lo respalde. ¿Qué es lo correcto realmente? El padre debe de pedir en un centro, primero, que diga que el coeficiente intelectual, dentro de esos informes, por eso es importante también conocer en un informe qué debe de ir. Si ya hablamos de esa necesidad, el estudiante le tuvieron que haber tomado pruebas, si hablamos de que él ya conoce ese contenido, ya lo sabe y obviamente le va a aburrir, ok, y hagamos pruebas de competencias curriculares. Si está en primero, el profesional externo evalúa contenido de segundo. ¿Por qué? Porque puede saber todo en memoria, puede tener una memoria magnífica, pero en motricidad, y me pasa, hay niños que ya en primero de básica me leen, hablan en inglés, se saben todos los números, Dios mío, una maravilla, y ok, en primero de básica, pero en su motricidad fina sigue teniendo la edad de un niño que le corresponde. Entonces, lo único y la única forma de que usted pueda corroborar el sustento
es realmente tener un informe posterior a eso, que la institución evalúe pruebas de competencias curriculares. Si él cumple con el perfil de salida de primero de básica o de segundo o tercero, le puedan tomar el año que prosigue y ver si cumple con esa competencia curricular. Que sí se puede hacer, sí. Ahora salió un decreto, ahora último, donde el padre, así como hay niveles superiores, estudiantes magníficos que pueden saber o pueden tener un coeficiente intelectual muy alto, puede, en este caso, hacer un escrito a la autoridad, y asimismo hay estudiantes que vienen con un desfase y de que estando en tercero todavía no saben el proceso de escritura básico. Entonces el padre, con esto de la pandemia, hace un escrito que es autorizado y obviamente se dirige al rector de la institución para que pueda, en este caso, no repetir, porque el padre dice, pero está repitiendo años. No, lo está adecuando al nivel que le pertenece. Entonces el padre puede pedir que su hijo empiece segundo, aunque ya haya pasado tercero. Eso hablo cuando hay un desfase. Y también cuando estamos del otro lado, que nuestro hijo tiene competencias altas, son niños de competencias altas, entonces yo lo que hago es con un informe, me respaldo, profesional externo, y pido ese cambio, en este caso de nivel, que a veces las instituciones lo hacen, hasta porque cuando hablamos de un coeficiente intelectual alto, la personalidad de ellos les gusta estar con los niños más grandecitos, les gusta estar rodeado. Entonces ahí es bueno de yo como padre tener esas alertas, justificarlo con un informe, reunirme con el DS, con los docentes, y de ahí el coordinador pedagógico decide si el estudiante cumple o no con las competencias curriculares para ir a otro nivel. Pero sin olvidar que tanto a nivel de coeficiente intelectual, su edad madurativa, visomotriz, tiene que estar igual, porque no lo vamos a mandar a quinto, aunque sepa inglés, francés, todos los idiomas, leer, escribir, y el contenido le parezca aburrido, pero todavía no sabe escribir. Ahí es cuando siempre nos encontramos con esa barrera. Te sigo leyendo más mensajes de las redes. Nos dice Eileen Cornejo. Hola, Eileen. ¿Quiénes saben las metodologías para aplicar? Son los docentes. Eso es verdad, lo que tú mencionabas en antes. Ellos saben. Ana María nos dice, buenas tardes, excelente. Es verdad, asociar y las vivencias. El currículo no funciona si no es flexible a cambios. Sandra Patricia nos dice, a veces el docente no llega, no es por falta de recursos, es por falta de conocimiento, se necesita más preparación. Te hago una pregunta, ¿sí capacitan a los docentes? Debe de ser el DS, depende de cada institución. Ejemplo, yo soy capacitadora externa, ¿verdad? A veces a mí me contratan instituciones que quieren docentes de calidad. Quieren docentes de calidad pero preparados, pero también cuando la escuela es pequeña y no hay recursos, pero quiero dar una educación de calidad, el propio DS debe de capacitar a esos docentes con cosas básicas, estrategias dentro del aula, motivar a ese docente, a sensibilizarlo, y no digo de que ellos no quieran, es que realmente no saben, eso hablamos de que no están capacitados. Depende mucho del dueño de la institución, tal vez de esa calidad, pero si usted está, ejemplo, le digo yo a los padres que están en instituciones de élite y me dicen que los docentes no saben trabajar con un estudiante con un TEA o con síndrome de Down, no, pídale a la institución de que si le ofertó una educación de calidad, de que capaciten a esos docentes, aunque ya no depende mucho de la institución, a veces también del profesional. Ya si veo que la institución, ni el DS, ni nadie me los proporciona, y yo amo mi vocación por profesión, y yo quiero prepararme, pues yo busco la forma, porque ahora hay muchas formas de estudiar, tanto talleres gratis, charlas que se dan en páginas en redes de apoyo, también como profesionales, en YouTube, o sea, hay libros realmente. Entonces sí hay recursos de que el docente, pero igual no está de más de que la institución pueda tenerlo, pueda brindarle esa capacitación al docente. Pero de ahí el docente, pues particularmente le toca capacitarse aparte, porque igual al final del día él es el conocimiento y el logro se lo lleva a él. El logro de que yo le enseñé al estudiante a leer, pues me lo llevo yo, ya que no me brindaron los recursos, lo hice por mi cuenta y ese logro es el mejor que se va a llevar.
pero si el DS tampoco le brinda ese recurso de capacitarse, porque incluso los docentes, y hablo muy particular, a veces el DS planifica su POA, porque dentro del POA se hace unas capacitaciones para los docentes durante el año. No digo que son todos los docentes, pero tienen 30 minutos. Ellos ya 2:30 dicen, bueno, ya me voy, o están cerrados a recibir una capacitación, o quieren que termine rápido. O sea, depende mucho del profesional. Mucho del profesional. Hay profesionales con 50 años que siguen dando sus clases, y así también hay profesionales que con 24 recién empiezan y ya están cansados. Entonces, indistintamente de cualquiera que sea la edad, es más la predisposición y la concientización que hay cuando estamos dentro de un aula de clase, sin tener un estudiante con diversidad funcional. Hay necesidades, hay necesidades a veces emocionales, de carencias, que yo como docente las puedo trabajar y sin que me diga qué es lo que debo de hacer. Pero sí, particularmente, pues eso depende mucho del DS, de la institución y del docente. Retomando las preguntas, antes hacías mención lo del docente sombra. La verdad es que muchos padres, muchas instituciones se lo piden y en algunos casos los mismos padres hacen de docente sombra. Dime, ¿cuál es realmente la función que deseamos que haga el docente sombra? Listo. Aquí, si bien es cierto, el docente o la mamá sombra o el papá sombra realmente tiene que tener claro tres cosas. A veces toda institución, por darle el cupo, le dice, ok, yo se lo recibo, pero si usted viene con un tutor sombra. Hay que saber identificar primero cuándo es necesario un tutor sombra. ¿Ya? ¿Cuándo es necesario? Cuando en el grupo no hay una armonía dentro del aula de clase. Ahí se empiezan a reportar, el niño presenta conductas agresivas, el niño no es independiente, no sigue consignas, obviamente no tiene un lenguaje, y ya estamos hablando de una discapacidad severa, ¿verdad? Moderada, perdón, severa, cualquiera de esas dos. Son estudiantes que demandan mucho porque están creando una falta de armonía con sus pares. Y obviamente pues también los pares, o sea, los estudiantes, se sienten con temor de estar en sus aulas, ¿verdad? Eso es cuando ya el docente o el DS le empieza a pedir al padre un tutor sombra. Ahí está en lo correcto. Asiste un tutor sombra, ¿para qué? Para volver con esa armonía, para que se socialice con sus estudiantes, para que haya la autoridad del docente. El tutor sombra viene a ser un mediador, pero muchos los confundimos de que el tutor sombra viene a ser el maestro del niño. No, error. Las funciones de un correcto tutor sombra especializado, y a los padres que también se puedan especializar, es que tengan tres cosas claras. El estudiante sigue estando escolarizado, así que la clase la sigue dando el docente, no usted. El docente dentro de su clase tiene que tener ese proceso personalizado o monitoreado y explicarle la actividad. No olvidar que aunque esté el tutor o el papá sombra o la mamá sombra, me olvido de mi estudiante con una diversidad funcional y dejo que le explique, que le revise las tareas, que le ayude en los exámenes. No, eso es crear dependencia, y ese tutor sombra le va a durar toda la vida, y realmente un tutor sombra no debe durar más de 2 años. Eso hasta por ética. Pero ¿qué pasa? Que como nos exigen, o dentro de una institución nos exigen que vayan con tutor sombra, otra de las segundas funciones que el padre debe de saber es que el tutor sombra tiene que cumplir objetivos y metas. Yo contrato como padre un tutor sombra, ¿para qué? Si mi hijo tiene dificultades de socializar, ese es mi objetivo, esa es mi meta, todos trabajamos en esa meta en común. No, si mi hijo tiene dificultades de aprendizaje, siempre hay que priorizar. Todo niño con diversidad funcional puede tener las 5 áreas del desarrollo, 2 afectadas, lenguaje y socialización, ¿verdad? Entonces, como padre, yo priorizo qué es lo primero que él debe de hacer. Entonces, ¿cómo va a socializar si no se comunica? Entonces, voy a priorizar que lo primero que se trabaje es comunicación, que el profesional que vaya tenga las capacidades de tener un sistema alternativo de comunicación para aplicarlo al estudiante, y que el docente y sus demás compañeros puedan comunicarse con él. Esa es mi única meta, pero si lo trabajamos con conciencia, con un profesional específico, especializado. Ok, y tercera función muy importante es que el tutor sombra
paulatinamente tiene que crear una independencia, porque para eso va. Por eso, ejemplo, para mí, yo los llamo pedagogos de apoyo o pedagogos de inclusión, pero no tutor sombra, porque el padre lo malinterpreta y considera que sombra es estar detrás del niño. Y no es así. El tutor especializado sabe que si yo ya empecé con el estudiante cerquita, en un mes ya tengo que estar en una esquina, en otro mes ya tengo que estar en la puerta, y al tercer mes, de acuerdo a sus necesidades, ojo, de acuerdo a sus necesidades, lo voy midiendo. Pero no, un tutor sombra incluso no debe de ser para toda la vida. No, yo tengo que tener unas metas, priorizarlas como padre. Mi terapeuta externo, el tutor sombra, el padre de familia, ¿qué queremos? Y todos trabajar por esa misma meta. No es que el terapeuta está trabajando lo académico, el padre está trabajando lo académico y le hace tareas en casa, y el tutor sombra le hace las tareas pues, y lo ayuda durante la clase. No, no, eso no. Lo importante y lo principal es, ok, ¿yo qué vengo a hacer? En la escuela el docente le va a tener que enseñar, pero el docente no se va a sentar con el estudiante a enseñarle juegos simbólicos, a enseñarle qué es comunicarse con sus pares, a enseñarle qué es relacionarse o esperar esa convivencia dentro de las reglas de clase. Para eso va un tutor sombra, para enseñarlo a convivir con personas neurotípicas y a concientizar a los docentes de cómo trabajar con el estudiante. No el tutor sombra, trabajar con el estudiante y olvidar que hay un docente de cabecera. Yo lo que hago, porque por un momento de mi experiencia pasé como tutora sombra y por eso lo digo desde la experiencia, yo lo que hacía con mis estrategias es decirle, ok, Miss, bueno, ¿qué le parece si usted, mientras le explica la clase a mi X niño, yo le monitoreo al grupo? Porque a mí lo que me interesa es que mi niño sepa que hay una autoridad y que no solo soy yo como tutora sombra, sino que está el docente, está el conserje, está el médico, está el portero, que él sepa que hay varias autoridades, no que él se casille solo con mi voz, no que a mí solo me siga consigna. Asimismo, como padre o madre que me estoy capacitando, yo también empiezo a delegar autoridad. Eso es lo que también hace un tutor sombra, mediar, saber qué necesidades y priorizarlas para ponerlas como meta. Se necesita una preparación realmente con todo lo que tú me describes para ser un docente sombra. Y bueno, pues lamentablemente a veces a muchos padres les ha tocado de estar dentro de un salón más bien como niñeros, porque ese a veces es el concepto errado que tenemos de ir a una institución como papás a cuidar a nuestros hijos. Entonces, gracias por esas aclaraciones. Tenemos también otros mensajes. Ana María, eso pasa en todas las instituciones, no hay información de paso. Sí, Ecuador. Loli nos dice, lamentablemente eso no se cumple en su totalidad, tal vez por falta de personal, demasiados estudiantes en las aulas de escuelas fiscales. Supuestamente no se abastecen. Alondra nos dice, ¿está bien que yo le haya pedido un informe? Sí, o sea, le haya pedido un informe al padre de familia. Sí, si es dentro del DS, todos los del DS pueden pedir un informe. El docente por nada del mundo puede decir dentro de las reuniones, porque miren, para que el DS pueda actuar, el docente tuvo que haber hecho acciones, ¿verdad? El docente ya tuvo que haber hecho, ¿qué? Las que yo siempre pido. Mi docente, para que me derive a mí, a un estudiante, tiene que decirme que ya hizo refuerzo académico, que ya hizo reuniones con los padres, que ya hay actas de compromiso, que ya el estudiante haya tenido estrategias, que se hayan hecho grupos de equipos de apoyo con sus mismos pares, que yo como docente ya le haya dado el tiempo, el monitoreo verbal, me haya sentado con él a explicarme. Y que después de todo eso, de verdad el estudiante no avanza, ok, voy a mi DS. Voy a mi DS, el DS a veces se olvida de sus funciones, que yo también soy DS, pero yo siempre mantengo un proceso, es que no debemos de saltarnos procesos, por eso la calidad lleva de un proceso. Ya me derivan al estudiante, yo como DS observo primero, empiezo a observar a mi estudiante, otra sesión con la derivación,
vuelvo a trabajar con el estudiante. Yo como DC, trabajar como psicóloga, acompañarlo, porque recuerden que en instituciones a veces hay 2000 estudiantes y hay a veces 2 DC, ¿verdad? 2 psicólogos y no podemos hacer nada. Pero aún así, nosotros hacemos por niveles de necesidad. Ok, si ya me dice que es un estudiante que está en quinto, no tiene diagnóstico, no lee, todavía no escribe bien, no se sabe las funciones de aritméticas, ok, entonces yo voy, aparte de la observación, trabajo con él, le doy recomendaciones al docente, el docente las aplica y después de eso el docente aún así ve que el estudiante no avanza, ok, yo como DS hago una reunión, cito a los padres y lo importante es que el docente esté ahí, no DS solito con los padres. A veces el DS se olvida de que esa reunión, realmente quien detectó la necesidad a veces es el docente, y aunque el docente dentro de su horaria académica tenga a veces 30 minutos para atención a padres, sí es importante que él esté presente. Y si no, pues el DS llama al padre y le pide el informe, pero ya con todas las acciones realizadas, no a la primera, porque ahí es cuando el padre dice, ok, ¿qué pasó? Por eso el padre también tiene que estar consciente de que si, ejemplo, aquí en Guayaquil entramos en mayo, junio, julio, el estudiante no va a presentar necesidad porque se está reforzando todavía, está viendo contenidos anteriores, todavía está afianzando su medio, su proceso de adaptación. Ok, al tercer mes a veces el padre dice, pero ¿por qué recién me lo dicen? No, porque recién se está observando al estudiante. Pero ok, no deje pasar tampoco el quimestre para que el DS recién le venga a decir, mire qué ha pasado, porque ahí obviamente van a salir padres que nos digan, y ustedes quisieron, o el docente. Por eso el docente tiene que mantener una evidencia, no solo por WhatsApp, sino evidencia de que usted se reunió con su padre y que le dijo, esto hice, ayúdeme usted también, firme sus actas de compromiso y listo, su respaldo como docente también. Tenemos otros mensajes en las redes, vamos a tratar de leerlos un poco rápido por el tiempo. Dice Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente tema. Es verdad, a veces no se cumplen las escuelas o en los colegios fiscales hay muchos desfases. Claudia nos dice, hay información en la misma página del Ministerio de Educación para capacitarse. O sea que sí existe ahí para poder capacitarse los docentes. Loli nos dice, así es, la realidad es que no se cumple nada de esto. La educación fiscal es muy deficiente y más aún en escuelas especializadas. Lidia nos dice, buenas tardes. Alexandra, mi hijo que es TEA tiene discapacidad intelectual, trastorno de hiperactividad y atención. Aunque escribe, habla, pero se distrae, trabaja cuando quiere. Yo solicito estar presente. Ana nos dice, el trabajo en equipo es importante. El triaje de trabajo, familia, escuela y terapeuta es muy funcional a nivel de educación. Eso es verdad, la comunicación. Jessica nos dice, y si la escuela no cuenta con un DC, ¿qué puedo hacer? Una respuesta breve. Actualmente salió un decreto de que toda institución menor o mayor de 126 estudiantes no está en la obligación, pero si la escuela tiene mayor a 126 estudiantes, es un derecho de que por lo menos haya un psicólogo. Eso es para su conocimiento. Si yo voy a inscribir a mi hijo en una institución donde ya veo que hay unos 300 estudiantes, debe de haber un psicólogo. Ok, ¿y qué pasa si no hay? El docente es una escuela, puede ser fiscal, porque eso pasa en las fiscales, a veces no hay DS, porque un DS atiende a 3 escuelas del circuito, ¿verdad? Entonces, yo como padre me acerco a UDAI, esa es la única forma. Me acerco a UDAI, me acerco al distrito y empiezo a pedir pues mi valoración, porque si no hay DS, realmente, como ahora con este nuevo decreto que gracias a Dios ahora sí ya están obligadas, porque antes las pequeñas escuelas decían, no tengo la obligación porque no tengo muchos estudiantes. No, a partir de 126 estudiantes, la institución le debe de brindar un DS a ese tipo de necesidad, tenga o no tenga diversidad funcional. O sea, toda institución debe de tener un DS a partir de los 126 estudiantes. Más sin embargo, si no tiene un DS, usted como padre puede asistir al distrito y a UDAI, porque nadie más le va a solucionar. El docente lo que va a hacer humanamente es adecuar en su metodología,
pero si no hay un diagnóstico o si no hay un DS que insista en cómo trabajar y en preparar, no va a tener usted pues avances en el estudiante. Leo los últimos mensajes. Ana María nos dice, concuerdo, el tutor sombra es un guía escolar. Iliana nos dice, el tutor sombra hay que dejarle claro que el estudiante tiene que hacer solo sus actividades. En el momento del juego, dejarlo que aprenda a jugar, interactuar y no tenerlo de la mano. Retomando las preguntas, ¿qué diferencia existe entre adaptaciones y adecuaciones curriculares? Adaptación curricular es obligatorio. Es un derecho al estudiante con diversidad curricular, con diversidad funcional. Pero adecuaciones curriculares es algo superficial que lo pueden hacer incluso con diagnóstico o sin diagnóstico. ¿Todos los niños con autismo necesitan de un maestro sombra en las clases? No, no. Hay autismo funcionales. Y cuando es funcional, mientras no sea agresivo, que es lo que yo digo, mientras el niño no agreda, mientras el niño no tenga conductas disruptivas, y me refiero a agresión a sus pares, y a él mismo, el estudiante, si habla, si se comunica, obviamente sabemos que el espectro autista siempre en comunicación va a tener su grado de dificultad, pero si el estudiante no tiene o no puede tener este riesgo con sus pares, con los neurotípicos, entonces el estudiante es funcional. Si él solito es muy independiente, él no necesita de un tutor sombra. De que se puede aplicar reducción de jornada, sí, reducción de jornada para que tenga un proceso. Es que eso es también detalle de los padres, quieren que su hijo directamente pues empiece escuela, esté toda la carga horaria. Ok, yo puedo llegar a un acuerdo con el DS o con la persona que me esté matriculando de que mi hijo tiene una necesidad educativa específica, pero en este caso hablamos de un TEA leve. Él no necesita tener un tutor sombra porque él está en sus terapias, a él lo han preparado para un proceso escolar. Ok, asiste a sus terapias, asiste todavía aquí a la escuela, pero en jornadas reducidas, para que paulatinamente se vaya integrando bien y tenga un proceso de adaptación escolar correcto, porque eso también pasa, cuando lanzamos al niño de manera espontánea, un grupo de 15 estudiantes, de 25 estudiantes, es algo muy grande. Por eso es importante que cuando empiecen el proceso de escolarización y tenemos un niño con TEA o con una diversidad funcional, empiecen grupos reducidos, de 10, de 15 estudiantes, y por sobre todo, sepan qué es lo que yo quiero de la escuela en los primeros años de vida. Y si ya estamos hablando de edades de 7 a 10 años, ok, y veo que recién lo quiero escolarizar, eso también pasa. A veces el padre deja pasar mucho tiempo y busca una escolarización a los 7 u 8 años y quiere que lo pongan en primero de básica. Eso sí ya también es una exageración, porque el estudiante tuvo que haber estado escolarizado, y a menos de que no sea severo es cuando yo pido realmente un tutor sombra, y no en este caso esté apelando a la seguridad de sus padres, yo no lo pido. O sea, yo me refiero como DS, ¿verdad? Es el DS el quien le pide, el psicólogo de la institución pide al tutor sombra, pero cuando está poniendo en riesgo a los estudiantes, ahí es. Y también cuando en su autonomía, obviamente llega un estudiante que todavía no controla esfínteres, bueno, estamos hablando de edades tempranas, ¿verdad? Entonces, ahí es importante tener un tutor sombra, pero cuando el estudiante es funcional, y realmente cognitivamente y le cuesta socializar, obviamente le cuesta comunicarse, puede manejarlo si el docente y si la institución le dice que está preparado, pero si no, realmente el tutor sombra debe de ir hasta que cumpla su tiempo. Eso también puede ser una estrategia con el DS, decir, ok, yo pongo un tutor sombra, pero dígame usted qué meta necesita cumplir para que él deje de asistir. Ok, necesito que el niño sepa quedarse sentado más tiempo, porque eso es lo que piden, es que su hijo no se queda sentado y deambula mucho, es lo que dicen con los TEA, ¿verdad? Deambula, no sigue consignas. Ok, yo voy a poner un tutor sombra con esta meta en específica. Necesito que él siga consignas, el tutor sombra viene a trabajar, seguir consignas, pero al docente lo sigo capacitando.
Le sigo yo como tutor sombra diciendo, ok, mira, yo ya trabajé esto, así lo trabajo, entrego mi informe mensual. Eso es algo también que el tutor sombra debe de entregar a la escuela mensualmente para ver los avances. El padre debe de recibir esos avances mensuales para que cuando se reúna con el DS y los tutores del curso, sepan de qué están hablando y de qué avances y qué recomendaciones debemos de seguir. Por eso, si usted como padre contrata un tutor sombra que le entregue un reporte de avance mensual, porque tiene que trabajar por logros. Nadie trabaja solo por acompañar a un estudiante, no es niñera, es por logros. Ya, yo como padre mensualmente le puedo pedir un reporte y diariamente también, pero puntual, ok, no le exijo, pero mensual. Yo necesito ver qué hizo y qué ganamos en este mes. Eso es lo importante como padre, yo también conocer qué le puedo pedir un tutor sombra. Y un paréntesis también, el DS es encargado de cuando ingresa un tutor sombra a una institución, de decirle cuáles son las funciones y qué es lo que es permitido también dentro de la institución. Pero eso también lo hace un buen DS con un buen proceso. Por lo general, entra el tutor, el psicólogo lo presenta con los estudiantes y los estudiantes incluso ahí lo empiezan a etiquetar el doble, porque dicen, estás acompañado, a él sí le dejan hacer esto. Entonces, realmente si no se hace un buen proceso para tener una educación de calidad inclusiva, no lo vamos a saber. Yo como padre necesito saber cuáles son esos procesos para conseguir esto. Y asimismo, contrato un tutor sombra, pero para conseguir algo, no para que me lo acompañe, porque para acompañarlo hace la mamá, el papá y está detrás del niño. Alison, ya estamos casi por finalizar el programa. Hemos tocado muchos temas muy importantes en relación a la educación, pero sabemos que la realidad es que aún todavía en muchas instituciones educativas no se llevan a cabo estos planes como deben de ser. Para finalizar, quisiera que me respondas esta última pregunta muy breve. ¿Cuál sería lo ideal en la educación inclusiva? Lo ideal, lo hablo como directora de una escuela y que es lo que yo trato de hacer con mi escuela. Y no sé si mis papás me estén escuchando porque les compartí el link. Es que realmente mis profesionales, muy aparte de tener un título, el personal que yo contrate, puede ser, y digo, parvularia, que sea licenciada en educación básica, sepan de metodología y de estrategias y sobre todo, en este caso, que sean didácticas, que se le vea la forma de... Yo contrato personas con el mismo espíritu que yo tengo, con la misma vocación. Yo no me lucro de una institución, yo busco resolver esas necesidades que hay y por eso, ejemplo, dentro de la propuesta que yo doy en mi institución, es que mis docentes no sean docentes, sino sean psicopedagogos, porque esos psicopedagogos son los que tienen la forma de cómo trabajar las necesidades de los estudiantes. Segundo, de que una educación inclusiva es que aparte de que el personal sepa, muchas instituciones se les olvida focalizar a su personal, no solo docente, sino administrativo, de toda la comunidad educativa, familiarizar cuál es mi filosofía, cuál es mi propósito como institución, por qué yo vengo a institución, por qué yo estoy trabajando aquí y cuál es ese tipo de filosofía y de metodología. Porque cuando yo ingreso a una institución y quiero dar una institución inclusiva y de calidad, es saber qué es lo que yo busco, qué es lo que espero y qué es lo que mis padres quiero que sepan que hay en esta escuela, que hay docentes con vocación, que hay docentes preparados, que la institución prepare a sus docentes, que les permita ser flexibles para enseñar, no regirse al currículo cuadrado, sino que sea metódico, que sea creativo, que utilice recursos de la vida cotidiana, recursos de sus exteriores, que no necesariamente sea papel y hoja o cumplan con un peso elevado, porque dentro de la institución, y lo hablo desde mi experiencia, yo he avanzado con mi currículo, tengo un nivel de currículo alto, pero yo sigo trabajando las destrezas básicas de los niños, ¿sí? O respetando las necesidades de cada uno. Ok, la única diferencia es que cada institución no debe de sobrepasar su límite en cantidad de estudiantes. Una educación de calidad, si yo ya me paso de 15 estudiantes, deja de ser educación, porque ya estoy ganando monetariamente más estudiantes y me olvido del foco, me olvido de la calidad. Por eso, particularmente, yo trato de no pasarme y de concientizar de que un cupo reducido puedo lograr entre esos 10 niños muchas cosas.
a lograrlo entre 25 niños dentro de un aula. Entonces, depende mucho de la persona que esté a cargo y de que lograr una educación de calidad es trabajar con profesionales que tengan una misma vocación humana y de servir. Son dos cosas muy importantes. Yo vengo a este mundo, incluso al profesional, yo aquí trabajo mucho con que mis docentes sepan a qué vienen y cuál es su propósito de vida. Si no lo saben, yo lo ayudo, pero si su propósito de vida es servir y enseñar, listo, tranquilo, que la experiencia se la gana con capacitación. Entonces, una educación de calidad es saber mi propósito de vida, y como padre también, y como estudiante, y como sociedad. Concientizar ese propósito de vida para trabajar siempre en base a eso, y que todo lo que venga, todo sea un proceso. Pero yo ya sé, si yo vine a servir, puedo servir de muchas formas. Así es, Alison, concuerdo contigo. Necesitamos docentes preparados y con vocación real de enseñar y querer incluir a los alumnos. Te agradezco por tu excelente intervención y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy muy agradecida por esta apertura. A mí me gusta siempre colaborar con mi conocimiento. Yo soy alguien que me gusta compartir las experiencias, no solamente lo que sé, sino también yo me capacito mucho para poder estar aquí enfrente y nunca dejo de aprender. A mí me gusta hasta aprender de mis niños que me enseñan a día, que eso es lo que me mantiene todavía con esta vocación, porque si bien es cierto las personas pueden cambiar en el proceso, pero la parte humana que nunca se nos olvide. Entonces, muchas gracias a ustedes, a Fundación Sendero Azul, a Baúl de Pinocho, de verdad muchísimas gracias, porque es la única forma en que yo pueda llegar a las voces de padres, a las voces de terapeutas o de docentes, de que escuchen mi voz, de una profesional que trabaja con vocación, de que todavía no se pierden, de que sí hay profesionales, de que hay que seguirlos puliendo, porque esa es la palabra, hay que pulirlos en el proceso, ¿ya? Eso es todo. Y cualquier cosa, pues me gustaría estar otra vez compartiendo pues el conocimiento que todavía pues les puedo ofrecer. Dalo por hecho. Tendremos después nuevamente te invitaremos para que así mismo nos despejes más dudas. Bueno, Alison, muchas gracias. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.